Sí, bueno, buenas tardes. Como coordinadora de la Facultad de Ingeniería, de Ciencias Exactas e Ingeniería de UCAL, coordinadora de investigación, y junto con la Secretaría de Investigación y la Dirección de la Unidad de Relaciones Internacionales, queremos invitarlos a a este encuentro donde el doctor Edgar Cosio, junto con el doctor Quinteros, el ingeniero Quinteros, van a dar unas conferencias y todo esto se desarrolla dentro del marco del programa de movilidad de investigadores internacionales. Les agradecemos a los que están acá presentes y a los que lo hacen de forma virtual e invitamos a los que lo hacen de forma virtual, si quieren presentarse o si quieren comentar vía chat alguna experiencia, será bienvenido. Le cedo la palabra al secretario académico a cargo del decanato, el magíster Rodolfo Bertone. Bueno, buenas tardes. Bueno, saludarlos y después, bueno, es un gusto estar acá. Es el primer proyecto que encaramos de investigación con participación de investigadores del exterior. Como facultad es un paso más hacia las metas que nos planteamos cuando empezamos nuestro trabajo en la Secretaría Académica y me pusieron a cargo del decanato. Un gusto que estés acá, Edgar. Gracias por participar. Y bueno, también agradecer tanto a Guillermo como a Fernando, Guillermo García como Fernando Brugaleta, por desde la Secretaría de Investigación y desde Relaciones Internacionales permitirnos enlazarnos con tu universidad y con vos para poder, yo hablo en argentino, el vos ya está institucionalizado, en poder resolver este trabajo. Y bueno, y agradecerle tanto a Franco, que es la pata argentina del proyecto, la pata nuestra, y a los chicos, a los alumnos que también se motivaron para trabajar en este proyecto. Bueno, no mucho más, reiterarles el agradecimiento y bueno, y escucharlos a ver lo que nos van a contar. Bueno, te invito, Franco. Lo dejamos acá. Bueno, el ingeniero Franco Quinteros es el director del proyecto de investigación en el cual se incorpora el doctor Edgar Cosio va a ser quien va a hacer una breve descripción del proyecto en el que van a trabajar juntos. Así que te dejo, Franco, la presentación de Edgar. ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a todos a que están acá en sala y se encuentran de manera virtual. Bien, gracias por la presentación, María Marta. Sí, soy ingeniero en sistemas, ya hace casi 25 años, estoy en la industria. Un poco la universidad, junto con el área de SpaceX, nos inspiró a seguir una investigación y nos comentó que uno de los instrumentos de investigación iba a ser el banco alimentario. Nos pusimos a pensar con el profesor Diego Luna y con tres alumnos avanzados en la carrera la posibilidad de cómo desarrollar una investigación en el banco alimentario que nos permita generar una herramienta, un artefacto, algún proceso que dé un valor agregado a lo que ya hace. O es más, si esa investigación terminaba eh, dilucidando nuevas áreas para poder desarrollar herramientas que a ellos les faciliten su trabajo diario o mejore sus trabajos, un poco ese era el desafío inicial para empezar a trabajar. Los primeros 3 meses, la verdad que fueron de mucho análisis y muchas entrevistas con el objetivo de encontrar ahí el punto, ¿cómo decirlo?, ¿no? Los diferentes puntos de dolor, las diferentes líneas de investigación. Y en ese momento, con el objetivo de la UCAL, de las jornadas internacionales y un poco en el festejo de los 60 años, se sumó el investigador Edgar, donde el título del proyecto lo sedujo un poquito,
nos consultó, nos comentó, quiso entender un poco cuál era el rumbo del proyecto, para lo cual hicimos un par de reuniones, nos preparamos, le comentamos el avance, cuál era un poco el espíritu del proyecto, y gustosamente el doctor Edgar ah, se sumó, la verdad que hicimos sinergia y empezamos a participar en conjunto. Básicamente el proyecto en sí es dar una herramienta, que hoy en día es bajar un poco el impacto del costo de distribución de la mercadería, pero Edgar viene a poner un plus más, viene a ver cómo puedo hacer a través de las tecnologías de la inteligencia artificial, poder dar ese delta, ese valor agregado en otras áreas. Bien, hoy en día tenemos dos claves investigadas, dos claves identificadas para investigar. Una es el valor del dato para pronosticar escenarios y otra es la herramienta para mitigar el costo de la distribución. Edgar viene a sumar algunas. Eh, para nosotros es un honor y un placer contar con un investigador del calibre de Edgar. Simplemente, perdón, lo leo porque la verdad que es sorprendente el currículum de él. Es doctor en sistemas computacionales con orientación en inteligencia artificial, tiene una maestría en ingeniería de software, es ingeniero en sistemas, es profesor de la Universidad del Valle de Atemajac. Sus líneas de investigación siempre se centraron en la inteligencia artificial, supercómputo e inteligencia de software, la ingeniería de software. Es miembro del Sistema Nacional de Investigación e investigadores del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías. Es miembro de la Red Mexicana de Ingeniería de Software. Es miembro regular de la Academia Mexicana de Computación y del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. En 2024, el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad de Hidalgo, perteneciente al Tecnológico Nacional de México, instauró la cátedra patrimonial Dr. Edgar Gonzalo Cosio Franco en honor a su trayectoria en investigación. La verdad que me siento totalmente orgulloso, lo digo desde lo personal y desde lo profesional, y hago un poco eco en mis palabras, las voces de los alumnos que trabajan conmigo. Es un placer, Edgar, tenerte con nosotros y que nos apoyes en la investigación. Creo que sin más palabras, le dejo el espacio a Edgar Súmate, Edgar. para que brinde la conferencia y nos presente, o sea, o sea, no quiero spoilear, ¿no? Nos presente qué es lo que va a tener con la investigación del Banco. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, gracias a quienes están acá en la sala, gracias a quienes nos acompañan en la transmisión. Muchas gracias, Franco, por tu cálida y tus amables palabras, tu cálida presentación. Agradezco mucho la introducción, a la UCAL por la convocatoria, a nuestra señora rectora, a la Secretaría de Investigación, a la Facultad de Ingenierías. Muchas gracias. Bien, pues quisiera compartirles en esta ocasión, en esta oportunidad, un poco de lo que logramos trabajar en esta estancia de investigación, que tiene que ver justo con lo que comentaba el ingeniero Franco, es decir, cómo eh, coadyuvar un poco, cómo colaborar en un proyecto que ya se viene trabajando por parte del ingeniero Franco y su equipo de trabajo. Entonces, esta presentación, la cual comparto con ustedes con mucho gusto, tiene que ver con un reporte de avances en la aplicación de inteligencia artificial para optimizar la gestión de recursos en la distribución de alimentos. Para mí es de suma importancia recalcar que esta investigación no inició este lunes y cierra este viernes, ¿no? Como se los comentaba hace 15 días, cuando compartía con ustedes estos puntos durante la jornada de investigación. Tenemos trabajando ya algunas semanas con el equipo de trabajo, con el propio Banco Alimentario. Y entonces,
Esta propuesta se alinea al proyecto que ya tiene el ingeniero Franco, que es Estrategia de Distribución Holística de Alimentos como herramienta de gestión, su aplicación en el banco de alimentos. Entonces, a partir de acá, es bien importante clarificar el aspecto de que no venimos a proponer algo que quite lo que ya está, sino todo lo contrario, a complementar y trabajar de manera conjunta y paralela. Bien, en este proyecto lo integra el ingeniero Franco Pablo Quintero, Analía Forte, Nicolás Competti, David Clay y su servidor Edgar Cosío. Bien, eh, para compartirles un poco la situación actual de Banco Alimentarios, donde enmarcamos el proyecto de investigación, recordar un poco lo que advertíamos hace un par de semanas. Eh, los objetivos de desarrollo sostenibles, el número 2 particularmente, que tiene que ver con hambre cero, establece que para el 2030 el 100% de la población debe de estar en esa situación, es decir, hambre cero, ¿no? ¿Cuál es la situación actual del Banco Alimentario de La Plata? Según estadísticas, hacia el año pasado, las personas cubiertas con el programa de distribución de alimentos desde el banco hacia los comedores y finalmente a la población era de 32.109 personas. Contaban con 160 bancos en activo y finalmente habían entregado 546.428 kilogramos de alimento. ¿Ok? Bajo esta óptica, se considera que el banco está trabajando fuertemente para alcanzar esa meta que tiene los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la ONU. ¿Cuál es la problemática que enfrenta actualmente el Banco de Alimentos de La Plata? A ver, hay que ser bien específicos en palabras del propio banco. A pesar de que la problemática inicial podría ser un problema de logística y distribución, desde la recolección de alimentos, no es así acá. Voy a desmenuzar ese concepto. El problema real no es la adquisición o la captación de alimentos, dado que La Plata está enmarcada en algo que se conoce como el anillo hortícola de alimentos, ¿no? Donde es mucho el abastecimiento de alimento. El problema acá real del día a día, entre otros elementos que con gusto les voy a ir compartiendo, tiene que ver justo con la distribución. Pero, en palabras del propio Gastón Zapalá, se busca, me permito leer esta parte, se busca un cambio de modelo de distribución de alimentos, una vía de distribución de producto fresco desde el campo hasta la distribución final sin limitante, personas, costos, distancias, etcétera. Entonces, si se fijan, o sea, si observamos detenidamente, esto constata lo que acabo de comentarles. No es un tema de captación, es un tema de cómo hacemos llegar el alimento hacia los 140, 160 comedores. Bien. Recordando un poco el proceso que les compartía hace un par de semanas, lo dividimos en tres momentos con el visto bueno del ingeniero Franco. Este proyecto, como les comentaba, no termina el día de hoy acá, justo apenas inicia, ¿no? Clarificando esta parte, el momento previo fue hace 2 meses, más o menos hasta el día lunes de esta semana. Ahí empezó el durante. El trabajo previo habla de 5 reuniones virtuales, a lo sumo, con el equipo de trabajo, incluidas las reuniones, un par de ellas, no, disculpen, solo fue una reunión virtual con el Banco Alimentario. La etapa 2, que es este durante, esa sí cierra el día de hoy. Tiene que ver con actividades presenciales durante la estancia. Ahorita les voy a compartir un poco de lo que se logró. Y el posterior, ¿no? El posterior viene justo, hoy cierra y de lunes hacia adelante continuaríamos con ese proyecto. Lo planeamos hacia más o menos un año en función de cómo nos den los tiempos justo por el tema de las tesis y los artículos científicos que hay que desarrollar acá. Lo vamos a ir trabajando.
Bien, ¿cuáles fueron las actividades del durante? Es decir, recuerden que esta presentación es también un tipo a manera de reporte de los avances que se tuvieron y me gustaría compartirles un poco qué se hizo el lunes, ¿no? Por ejemplo, el lunes trabajamos con una reunión de investigadores de la UCAL ante una certificación del CONEAU y esta se llevó a cabo en la Facultad de Arquitectura y Diseño. Esto fue muy enriquecedor, dado que pudimos compartir, mejor dicho, qué se está haciendo desde cada facultad de local, pero también fue posible compartir en dicha sala qué hacemos desde Jalisco, ¿no? Es decir, perdón, desde Jalisco, México, cómo hacemos investigación, pero particularmente cómo estaríamos colaborando al proyecto de la Facultad de Ingenierías de la UCAL. Y llevamos a cabo un encuentro con el equipo de trabajo, fue el primer encuentro ya presencial, ya habíamos tenido hacia 3 reuniones virtuales y vale la pena comentar que en esas reuniones virtuales, a pesar de que fueron el primer encuentro, le llamamos nosotros el rompehielos, fue muy interesante conocer el qué pasaba, el qué teníamos que hacer. En esta etapa 2 que es el durante, este primer encuentro de lunes comenzamos a ver el cómo habría que hacer. Y eso creo que es algo más profundo, ¿no? Lo que intento decir con esto es que fue muy provechosa esta primera reunión del día lunes. Y estuvimos reunidos el equipo de trabajo aquí en la Facultad de Ingenierías. El día martes tuvimos la primera reunión con el Banco Alimentario, con Gastón Zapalá y Teresa Weiler. Y también tuvimos la oportunidad de trabajar en un taller de revisión sistemática de la literatura para investigación científica con el equipo de trabajo. Fue un taller que duró a lo sumo hora y media aproximadamente para poder compartir este proceso. El día miércoles trabajamos en un par de reuniones con el licenciado Fernando Brugaleta, es el director de la Unidad de Relaciones Internacionales del UCAL, y esta la llevamos a cabo en rectorado. La intención de esta reunión, naturalmente, se dio para fortalecer este vínculo internacional entre ambas universidades. Y la segunda reunión de ese día se llevó a cabo con la licenciada Ailén Maza, que es coordinadora de la carrera de la licenciatura en criminalística, y también se llevó a cabo para ver la posibilidad de un acuerdo de colaboración, específicamente con el Instituto de Criminalística. El día jueves se llevaron a cabo 4 reuniones, es decir, el día de ayer, y la primera tuvo que ver con la reunión número 2 con el Banco Alimentario, y esta fue definida como la reunión SWAT, ¿no? Una reunión muy, muy estratégica para entender más la operación del banco. Insisto, estas 2 reuniones, tanto la del día martes como la del jueves, fueron vitales para el proceso dado que vimos la operación en campo, ¿no? Es decir, del día a día vimos y pudimos vivir un poco de lo que hace el equipo y a los grandes retos que se enfrentan como banco alimentario. Llevamos a cabo una entrevista para el podcast de la UCAL, que ya por ahí van a tener noticias próximamente. Y finalmente trabajamos en comunicación, estuvimos en comunicación con Paulo Bernardo, es el director del Observatorio Socioeconómico de la UCAL, también con la intención de establecer algún lazo de colaboración en proyectos focalizados naturalmente con el propio observatorio. Y finalmente trabajamos en un seminario de inteligencia política y el impacto que tiene el uso de la IA en la comunicación política. Y bueno, agradezco mucho, David, por la amable invitación. Y bueno, finalmente el día de hoy, ya para cerrar fuerte, tuvimos una reunión con la señora rectora, la doctora Rita Gajate, rectora del UCAL, y fue en rectorado. Y tuvimos una entrevista de prensa aquí en la UCAL y cerramos con estas conferencias para compartirles, insisto, estos avances. Bien, eso fue un poco la agenda o la dinámica muy a grosso modo del durante, ¿no? De esta semana. ¿Cuáles son las actividades que vienen a posteriori? La primera de ellas tiene que ver con una propuesta software. Aquí me gustaría detenerme un poco para fortalecer las palabras del propio ingeniero Frank. Repito, esta propuesta de investigación por parte de su servidor y el equipo desde la Universidad del Valle de Temajac
no viene o no pretende reemplazar lo que ya se tiene hecho y les explico esta parte. El banco de alimentos ya trabaja con un software muy interesante y muy adecuado a su operación del día a día. Ahorita voy a profundizar en un par de diapositivas ese detalle. Un software, además, que están trabajando el ingeniero Franco y su equipo de trabajo, que viene a complementar las operaciones y también con una propuesta súper interesante. En este caso, la propuesta de su servidor, como parte de del proyecto de investigación internacional, tiene que ver con lo que comentaba el ingeniero Franco, es cómo le agregamos un plus o vemos la manera de agregar un proceso en paralelo, un módulo más en el software que está desarrollando el equipo del ingeniero Franco. Vamos a ver un poco más adelante cómo se puede dar esa situación, pero lo que sí nos queda claro es que tiene que ser una propuesta con base IA. Y ahorita les platico más ese detalle. Un segundo elemento de las actividades a posteriori tiene que ver con codirigir tesis. Les comparto un poco que en la reunión que se sostuvo el día de hoy con la señora rectora, está muy encantada y de acuerdo en poder colaborar con esas tesis. Entonces vamos a codirigir esas tesis, vamos a apoyar en ese proceso para el equipo de trabajo. Un par de tesis quizá para complementar este proceso de investigación desde el proyecto software hacia la investigación. Pero viene un tercer elemento que tiene que ver con la publicación de un artículo científico, por lo menos a la vista, que sea con un factor de impacto que esté entre cuartil 3 y cuartil 2, en el mejor de los casos. Y vamos a trabajar naturalmente desde la distancia. Estas tres actividades comentadas hasta este momento son las tres actividades que vienen en la tercera y última etapa. Por eso les comentaba que este proyecto no termina el día de hoy con la estancia, apenas inicia. Hay que trabajar fuerte en estas tres actividades y tendría que ser a posteriori. ¿Ok? Bien. ¿Cuáles son las propuestas? Es decir, una vez que trabajamos en ver, en conocer el qué se hacía desde la distancia en el banco y aquí en la estancia se vio el cómo se hacía, bueno, pues nos dimos cuenta que es posible trabajar lo que se tiene ya en el banco desde una de las tres líneas de investigación propuestas a continuación. La primera de ellas, yo les comentaba hace un par de semanas que podríamos trabajarla con algoritmos evolutivos. Es decir, esta línea de investigación desde la inteligencia artificial tiene que ver totalmente con el problema del ruteo de vehículos. Lo pongo hacia el final de la línea en esa diapositiva. El problema del ruteo de vehículos es un problema muy reconocido en la profesión. Es un problema NP duro de complejidad alta y podemos adecuar la problemática que se tiene de distribución en el banco de alimentos con uno de los dos algoritmos también indicados acá. Uno es el de colonia de hormigas, ACO, o el de cúmulo de partículas. Acá lo que experimentaríamos sería, una vez que tengamos ya los datos a la mano, conocidos, por cierto, un dato interesante que se me estaba pasando, el Banco de Alimentos tiene el orden de 14 años y medio registrados de operación, de registros, de distribuciones, de alimentos, de los kilos, etcétera, etcétera. Entonces, como sabemos, cuando se entrena una red neuronal o un algoritmo evolutivo, un sistema experto, una inteligencia artificial, a más datos es mejor. Hay que limpiar los datos, hay que hacer el proceso de curaduría de los datos, hay que hacer el proceso de clasificación de los datos, de entrenamiento de la red o del modelo inteligente y finalmente, perdón, las pruebas y finalmente el entrenamiento, ¿no? Entonces, esta es la primera propuesta. Podríamos tener una primera aproximación para ver cómo se comporta. La segunda propuesta o línea de investigación tiene que ver totalmente ya con Machine Learning. Y esto, la línea propuesta o sugerida es predicción o predecir lo que se recibe, hablando naturalmente de alimentos, para optimizar la distribución. Y esto parte de una analítica cognitiva hacia una analítica predictiva. Explico esa parte. Al día de hoy el banco opera un tanto de manera reactiva, ¿no? Lo comentábamos hace un ratito.
trabaja dependiendo mucho de la operación un tanto manual, y digo, está bien, se tiene a priori la sensación de que hay mayor control, y eso está bien si se entregarse unos cuantos kilos por día de la semana, ¿no? Acá estamos hablando de miles de kilos que se reciben de alimento variado y miles de kilos que se entregan del diario, o sea, todos los días a diferentes puntos de comedores. Esto sigue convirtiéndolo en un problema del tipo NP duro y es exponencial, por las distintas variantes que puede haber y podríamos incluso trabajar con un análisis multivariante para validar o hacer el benchmarking, ¿no? El día de la semana, la etapa estacional del año, la hora del día, si está lloviendo o no, la unidad, el quilaje que se va, quién está entregando, etcétera, etcétera. Es un problema de verdad complejo y tiene que ver todo con logística. Entonces, hablando de analítica cognitiva ya se sabe lo que se tiene que hacer, pero ojo, también lo que hay que resaltar acá es que mucha de la operación se concentra en muy pocas personas. Algunas de las preguntas reiteradas que establecíamos con el banco es, ¿y qué pasaría si esas personas por X o Y situación no vienen ese día al banco? La operación se detiene. Entonces, es un momento para hacer algunas propuestas que ahorita voy a comentar. Y finalmente, una de las últimas líneas propuestas, y esa la agregamos en el durante, es decir, esta semana, tiene que ver con predecir las elasticidades. ¿Y eso cómo lo explicamos? Bueno, intentamos igual con analítica predictiva hacia un tema de machine learning o deep learning. Vamos a ver si con redes neuronales artificiales, perceptrón unicapa o multicapa, podríamos estar identificando algún patrón de comportamiento. Recuerden que tenemos 14.5 años de información, entonces esto se antoja a priori interesante. Ahora habrá que ver en qué calidad vienen los datos. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, la propuesta es hacer un modelo, una red neuronal predictiva que identifique un posible colapso de la relación crecimiento poblacional en los comedores versus la comida que se tiene captada en el banco. Esas pueden ser unas de las tres líneas. Naturalmente tenemos que analizar la calidad de la información, tenemos que hacer algunos comparativos, algunas pruebas de concepto, algunos benchmarking para determinar cuál sería la mejor opción propuesta. Ya no hablamos ahorita de la salida que puede tener, pero con mucho gusto podemos comentar algunas. Podemos trabajar en alguna aplicación de escritorio, algún desktop, alguna aplicación en terminal, alguna aplicación para web, en la nube, alguna aplicación para smartphone, ¿no? O sea, la salida puede ser variada. Lo que importa ahorita y lo que nos interesa mucho es construir ese modelo neuronal de inteligencia artificial que pueda coadyuvar a optimizar este modelo de distribución de alimentos. Ujú. ¿Cuáles son algunas de las recomendaciones que identificamos en el durante o propiamente en el banco de alimentos? Bueno, lo que se recomienda es que pueda haber una actualización de la infraestructura hardware. Identificamos que el equipo donde se contiene la info al día de hoy tiene un nivel de obsolescencia alto y es una recomendación que dejamos desde el proyecto hacia el propio banco, ¿no? Es interesante que se pueda considerar, dado que el hardware, el software que se corre en el hardware que se tiene es de alta obsolescencia. Es una red interna, es decir, el software vive in-house. Hay que considerar conseguir un servidor dedicado, un site con temperatura adecuada y tener alguna programación, un propio servidor de respaldos y redundancia, por citar algunos ejemplos de recomendación hacia el banco. Y una más tiene que ver con el cambio de arquitectura del uso del software actual. Lo que les comentaba hace un ratito, la alta dependencia que se tiene al actual puede detener incluso un rato o puede dar un dolor de cabeza si falla ese software o la computadora donde vive ese software, ¿no? Son las recomendaciones que se dieron desde el durante. Lo que no comenté hace un ratito, disculpen, en el modelo neuronal estaríamos trabajándolo con el lenguaje de programación Python.
dada la facilidad de adaptación que tiene con otras librerías ya establecidas de modelos de redes neuronales, ¿no? Y bueno, hasta acá es un poco lo que se vivió, un poco el reporte del durante, ¿no? La agenda, las reuniones, el modelo propuesto, las recomendaciones. Y por ahí en las siguientes diapositivas les dejo un poco de las memorias que siguieron viviéndose acá, ¿no? En el previo. Tuvimos ahí las reuniones virtuales que se estuvieron trabajando. eh, un poco lo que les comentaba del banco de alimentos, las visitas que tuvimos por allá, con el equipo de trabajo, por ahí con el tema del podcast, con Andrés, otra vez con el equipo del trabajo el día del taller de revisión sistemática. Y bueno, ya estas fueron del día de hoy las últimas, ¿no? Para el tema de prensa y con internacionalización. Y bueno, pues con eso termino esta pequeña intervención. No sé si tengan algunas preguntas. Con todo gusto estoy para servirles. Gracias. Yo tengo una... Sí, Con gusto. Ok, ok. No, es que son tres líneas de investigación. Sí, Estoy de acuerdo con los tres, pero quizás la tercera sea algo que no tendríamos que hacer si las cosas fueran mejor. Ese es el comentario. ok, ok, ok. ¿Sí? O sea, si se llegara con esto de hambre cero para el 2030, la tercera, gracias a Dios, no tendríamos que hacerla. Ese es el Totalmente de comentario. acuerdo. Obviamente creo que es una utopía llegar con hambre cero al 2030, con lo cual me parece genial pensarlo hacia adelante. Y eso es lo bueno de trabajar con proyectos de investigación, no quedarme con lo de ahora, sino ver cómo puede evolucionar. Era un comentario nomás como para decir, bueno, bueno, la tercera línea, ojalá que no haga falta. Correcto. Muchas gracias. Para, no para la gente que está en transmisión, ¿no? Sino, Adelante, adelante. Bien, básicamente lo que Rodolfo quería comentar era, nada, que si realmente se cumple el hambre cero, o sea, no habría sentido de que se siga con la tercera línea de investigación. Obviamente, ¿no? Es casi un utópico, sí, sería algo deseable, obviamente, pero no quería dejar de hacer ese comentario, Rodolfo. No, igualmente, para cerrar esto, ojalá logremos un recelo en Latinoamérica, tampoco creo que sea posible, pero seguramente que hambre cero en África no va a poder ser. Si el proyecto tiene buenos resultados, lo que van a cambiar son los contenidos que se van a repartir en los bancos de alimentos de cualquier lugar del mundo, con lo cual se podría brindar esta información y brindar los resultados, porque es un poco lo que queremos, mejorar eh, la humanidad, digamos, no solamente concentrarnos en el banco de alimentos de la verdad. No, no, tal cual, tal cual. Y es un, o sea, lo bueno, o sea, esto ya es experiencia, ¿no? O sea, nosotros tuvimos dos sesiones presenciales, obviamente, ¿no? Uno ya con un grado de madurez diferente a las primeras que había tenido de cara a Edgar. ¿Qué nos pasaba, no? O sea, la primera reunión presencial fue más que todo para darle contexto a él, no solo contexto de lo que sucede en el banco alimentario, sino el contexto social y económico que atraviesa Argentina. Entonces, más allá, digo, ¿no? De que el día jueves fuimos a buscar el dato, ¿no? El dato empírico que decía, tenemos 14 años para atrás, ya extrajimos la base de datos, ahora es cuestión de modelarlo. Pero el día martes, la realidad es que nos quedó muy claro cómo fue mutando el modelo, bueno, digo el modelo, y perdón que no me la palabra negocio, el modelo de negocio de lo que es el banco alimentario, donde comentaban que primero la necesidad estaba en acopiar para distribuir, y ahora la necesidad no está en acopiar, sino en distribuir lo que se rescata. Hay una curva de donaciones que se va perdiendo en las industrias, o sea, las industrias cada vez donan menos, cada año donan menos, pero sí hay una curva creciente de rescate de diferente mercadería. Ahora, ese rescate de diferente mercadería requiere determinado personal capacitado para que pueda calificarlo, y una vez que se rescata esa mercadería con ese personal calificado, es poco el tiempo
para poder distribuirla. Entonces, un poco la dinámica era acopiar para luego distribuir en base a necesidades. Se acopiaba obviamente con un deadline, con una fecha de vencimiento, de acuerdo a cada uno de los packaging, cada una de las mercaderías. Y ahora ese modelo está casi colapsando porque cada vez las empresas, las industrias donan menos y es más el rescate y la distribución. Rescate y distribución. Con lo cual, es un poco lo que decía al inicio de nuestra investigación. ¿En dónde está el punto de dolor, el punto de quiebre? Es que es más costoso la logística que el alimento en sí que se le termina Claro. llevando. Entonces, no sé cómo se mutará de vuelta el modelo, ¿no? Pero obviamente no mantiene un patrón, un estándar de manera constante. Y eso le hemos dado cuenta eh, en estos simple años de investigación, digo, no hubo más que eso. Perdón, las recomendaciones que ustedes, no sé si le hicieron o le van a hacer al Banco de Alimentos con respecto al tema hardware, ¿ya se lo hicieron? ¿Contestamos? Sí, adelante. La realidad es que se las hicimos al director del banco, que es Gastón Zavala. ¿Sí? Pero no hubo un requerimiento formal, ¿sí? O una bajada formal de esa necesidad. Pero ¿cuál es la respuesta? No, la respuesta ya sé que fue. No. Creo, pero ¿cuál es la posibilidad que le diga el motivo de esa No, actualización? estuvieron receptivos a esa recomendación. O sea, obviamente, ¿no? Enfocando, hay que establecer como un caso de negocio, un business case, como decía Edgar, en el sentido de qué es lo más conveniente, estar en la nube y pagar un servicio o seguir manteniendo in-house dentro del banco alimentario, sabiendo que de vuelta, ¿no? Dentro de N cantidad de años vas a quedar obsoleto. Hoy en día ya hay una obsolescencia programada que siempre vas por atrás. O sea, el modelo es la nube. Lo que ellos, cuando digo que es receptivo, Gastón lo tomó como bien, dijo, Sí. si ustedes nos proponen nos hacen una propuesta formal, yo lo puedo elevar al consejo, al directorio, para que se evalúe esa posibilidad. Pero en ningún momento fue che, no, mira, esto es imposible de aplicarlo en estas condiciones. No, pero ellos, yo he ido al banco y lo que es tecnología, al menos para la producción del dulce y todo lo demás, han hecho una inversión importante, con lo cual no es descabellado, tampoco se está pidiendo una fortuna. Lo que decían ustedes recién, por ahí tener un equipo y renovarlo cada 5 años es mucho más costoso y menos seguro que contratar un servicio fuera. Claro. Sí. Además, es parte de la ecuación de que con el resultado de su investigación van a tener un producto que van a poder trabajar mejor. Entonces, bueno, eso va a resultar de alguna manera en mejores resultados para el banco y bueno, No, es una inversión, lo que puedo decir. tal cual, tal cual. Había algunas preguntas de Edgar que parecían incómodas, que decían, bueno, el tema del backup, ¿cada cuánto hay backup? Se miran, no hay backup. ¿Qué pasa si se rompe el disco? Y se rompió el disco, o sea, entonces, la realidad es que la precarización es un problema. Vos que sabés que tenés que hacerlo. Sí, Nosotros no lo hacemos, nos cuesta hacer. sí, pero En el banco, como están, se trabajan como pueden con lo que tienen. es Eso correcto, sí. sí, siempre fue, ese escenario siempre fue claro, ¿no? O sea, la realidad es que en la presentación que se dio anterior en la jornada internacional, si hay algo que destacar como cualquier ONG, y no es la excepción, ¿no? Obviamente la del Banco Alimentario, es la puesta en valor de las personas que están acá, ¿no? O sea, el espíritu, el amor y el compromiso que le ponen a las tareas, la realidad es que es admirable. Eh, y por eso funciona, ¿no? Sí, ¿no? Pero sí, bueno, a nosotros es verdad, ¿no? Como informáticos, ahí te entendía dónde ibas, nos cuesta, sí, somos medio reticentes al backup, pero Y sabemos que lo podemos hacer. y sabemos que es necesario, ¿no? Imagínense en ese contexto, exactamente.